Buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Todo bien? ¿Se ve la presentación? Si pueden escribir en el chat, se los agradecería mucho. Va, perfecto, muchas gracias. Una disculpa si se escucha algo de sonido de fondo, pero bueno, vamos a iniciar. Como tal, pues bueno, bienvenidos. Esta es la primera clase a este curso de histología. Es, por así decirlo, como se le mencionó, un curso inductivo. Pues como tal, para que se vayan familiarizando con la materia. Este paso de primer a segundo semestre es muy importante, ya que se van adentrando más a la carrera. Ya tuvieron su primera experiencia en biología y bioquímica, al igual que las demás materias en el aspecto de, pues más o menos cómo se maneja medicina. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Segundo semestre. Capaz ya escucharon más o menos cómo es la dificultad del mismo, ya sea tanto cosas buenas como cosas malas, pero lo que sí les puedo mencionar es que es una gran experiencia, una que van a experimentar, una que van a vivir, y de aquí se va a definir la parte si realmente les gusta lo que están estudiando y la manera en cómo se van a desarrollar en la propia carrera. Vamos a tener dos materias importantes en el semestre. Uno es anatomía, en el cual se practica todo lo clínico, morfológico como tal, el estudio del cuerpo humano en el aspecto macroscópico, pero luego también viene la histología, esta materia donde se estudia de la misma manera el cuerpo humano, pero a manera microscópica. Las dos van de la mano, pero con el paso de los meses se darán cuenta que ambas son complementarias una de la otra y son fundamentales para las demás materias que van a tener en su carrera. Por ejemplo, fisiología, microbiología, farmacología, entre muchas otras. Y bueno, como tal, la histología, vamos a empezar. En este curso inductivo como tal, vamos a ver lo que es el primer tema, que es las bases como tal, la técnica de rutina H&E, de hematoxilina y eosina. Es un tema muy interesante, el cual, pues bueno, lo van a estar viendo en sus primeras clases y también la clase de bioelementos. Pero bueno, ¿qué abarca su primer parcial de histología? Nada más para que se den una idea. El primer tema que se menciona es todo lo relacionado a la microscopía, la técnica de rutina de H&E, las tinciones, etcétera. Después se les va a mencionar en el aspecto de las células, todo el aspecto celular, tanto el citoplasmático, en el aspecto de los organelos, los núcleos, todo lo que conforma la célula, como tal la unidad funcional de la vida. Después entrarán de lleno a todo lo que son los epitelios y por último ya diferentes tipos de epitelios en el aspecto sistemático, tanto el conectivo, cartílago, sangre, hueso, entre otros. Todo eso lo verán en su primer parcial, pero el día de hoy nada más vamos a ver en el aspecto lo fundamental, que es la primera clase, que es la técnica de rutina H&M. Así que bueno, vamos a comenzar. Seguro habrán visto esta pintura antes de Van Gogh, pero me encanta cómo la manera en cómo lo tiene en el fondo con lo que es un epitelio, eh, pues sí, un epitelio ya con la tinción de H&M. Ese es un tema que veremos mucho más adelante y cuando lleguemos a ese tema, que es alrededor de cuarto parcial, volver a ponerle la imagen y a ver si adivinan qué tipo de epitelio es. Pero bueno, como tal, esto es más o menos cómo se ve la histología. A mí me gusta decir que la histología es como una pintura, como si fuera arte, ya que cada quien puede interpretarla de diferentes maneras, pero al final siempre es la misma pintura y con un mismo significado, a pesar de las interpretaciones que pueda tener. Y bueno, como tal, ya vemos esta diferencia entre el aspecto macroscópico y el aspecto microscópico. En el macroscópico tendremos todo lo que es la anatomía, con sus planos sagitales, horizontales, entre otros. Pero en el aspecto microscópico tendremos todo lo relacionado a la histología. ¿Cómo es que funciona el cuerpo realmente mediante el aspecto celular? Todo ese aspecto metabólico, por ejemplo, cuando uno toma un medicamento para el estómago, para reducir la acidez, ¿hacia dónde va ese medicamento realmente? ¿Hacia el estómago o hacia las células del estómago?
También el aspecto de la célula del ojo, la célula de la piel, todo ese tipo que conforma los sistemas que tenemos en nuestro cuerpo. Bueno, todo ese aspecto celular lo vamos a ir viendo. Como tal, tenemos muchos niveles de organización del cuerpo humano, desde el aspecto subatómico y atómico. Vamos a ir avanzando hasta llegar a al aspecto celular. Hay una, hay una manera de secuencia que se suele mencionar mucho en la clase de histología y es cómo se conforma el cuerpo humano. Y la manera en cómo se pregunta es, la célula conforma tejidos. Los tejidos conforman los órganos. La unión de órganos nos van a formar aparatos y sistemas. ¿Ok? Y el conjunto de todo esto forma el individuo o el organismo como tal. Volvemos. El conjunto de células forma tejidos. Si juntamos tejidos, nos formarán a un órgano. El conjunto de este al sistema y a los aparatos como tal. Y por último, al individuo. Por ejemplo, digamos, una célula, por así decirlo, el osteoblasto. El osteoblasto es una célula del hueso junto con el osteocito. Juntamos estas células junto con las demás del hueso y vamos a tener el tejido óseo, que como tal ya va siendo los huesos. Juntamos todos los huesos y bueno, vamos a juntar de que todo esto que son de que los tejidos, por ejemplo, el conjunto de osteoblastos, osteocitos, etcétera, nos van a juntar lo que es algo llamado espícula ósea. Eso es un tejido. El conjunto de esto nos va a formar un órgano que sería el hueso como tal. El conjunto de huesos nos va a formar ya el sistema esquelético. Juntamos esto con los demás sistemas, que es como por ejemplo el sistema muscular para formar el aparato musculoesquelético, junto con los demás y al final tenemos al individuo. Imágenes que verán en todo el curso de histología. No se preocupen, no hay necesidad de aprendérselas ahora mismo, pero es más o menos para que se dé una idea de cómo son las imágenes. Realmente el libro que manejan en histología es el ROS. Es un libro muy completo, muy bonito, tiene colores muy llamativos. El principal que predomina es el color rosa, como se irá dando cuenta, al igual que es el azul y como tal el morado. Son colores muy llamativos, muy brillantes y que podrán ver en sus exámenes para poder recordar. Tenemos muchos tipos de tejidos, por ejemplo, en este es uno de células sanguíneas, en este es uno en el aspecto de la lengua, de las glándulas de la lengua. También tenemos vellosidades intestinales, al igual que tejido adiposo. Pero sí, como tal, para que se dé una idea qué clase de imágenes irán viendo en este curso. La manera en cómo preguntan en histología es muy diferente a otras materias. ¿Por qué? En embriología se habrán dado cuenta que les ponían ciertas imágenes, por ejemplo, de, del aspecto del embrión y les señalaban de que en este lugar, ¿qué se encuentra? No, pues la médula espinal o cierta parte del cerebro del bebé, etcétera. Pero luego van a bioquímica y en bioquímica era pregunta y respuesta directa. Bueno, aquí va a ser algo diferente en el aspecto de las preguntas. Anatomía se maneja mucho con pregunta y respuesta. Casi no ponen imágenes, a excepción del curso de IBC o de la SEC. Pero, por ejemplo, histología, sus exámenes siempre van a tener imágenes. ¿Cómo va a ser eso? Les van a poner una imagen, les van a poner una flecha, les van a poner una flecha señalando tal célula, por ejemplo, les van a señalar esta célula y les van a decir, ¿qué clase de célula es esta? Y ustedes van a elegir, es una célula sanguínea. Ok, ¿y cómo se llama? Este es un eritrocito, perfecto. Pero luego le van a señalar esta. ¿Y esta cómo se llama? ¿O qué tinción se está utilizando aquí? ¿O qué tejido estamos observando? Disculpen, ¿alguien mencionó algo? Y no llega. Creo que ahí se le activó su micrófono. No hay problema. Ok. Bueno, como quiera, cualquier duda la pueden decir o la pueden escribir, no hay problema. Pero sí, la manera en cómo se va a ir preguntando en estos exámenes de histología o en su curso en general, también en clases, es que les van a poner una imagen y les van a pedir que la expliquen.
Un primer tema importante a tomar en cuenta para entrar a las bases es el de los bioelementos. Es uno que no se suele encontrar en el libro, al menos no en las ediciones que he leído. Creo que ya está manejando una nueva edición que he estado leyendo un poco, pero igual. La clase de bioelementos nada más es como una pequeña introducción a lo que es la materia. Todo esto ya lo vimos en bioquímica, pero nada más es un pequeño recordatorio. ¿Qué son los bioelementos? Son estos elementos de la tabla periódica que conforman a un sistema vivo, a un sistema como el de nosotros, a un ser humano. Tenemos 6 principales. Hay una pequeña mnemotecnia que es chunk, otros manejan de diferentes maneras, pero bueno, ¿qué significa chunk? Significa 6 elementos de la tabla que conforman estos bioelementos, que es el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, la S es de azufre y la P es de fósforo, ¿ok? Son estos 6. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. Si le llegan a preguntar cuáles son los bioelementos, ya tienen la mnemotecnia y ya tienen cuáles son. Son estos 6. Estos bioelementos van a formar biomoléculas y estas se van a dividir en dos, ya sean orgánicas o inorgánicas. ¿Esto de qué va a depender? Si en su cadena química poseen un carbono o no poseen un carbono. Por ejemplo, si no poseen un carbono, van a ser inorgánicos y estos pueden ser ya sea el agua, sales minerales o gases. Pero si poseen algún carbono en su cadena química, se van a conformar lo que es una biomolécula orgánica y tenemos 4 principales. Simplemente es para que los tengan en cuenta. Si les gustan anotar o tomar screenshot o foto a esto, está bien, o incluso anotarlo. Pero es más para la vida, para la clase. Tenemos 4 tipos, tanto lo que son moléculas simples y compuestas, ácidos nucleicos y vitaminas. Esto es algo que se va a ir de que mencionando con el paso de los temas. Es algo que se va repitiendo y repitiendo y uno va aprendiendo por tanta repetición. Pero simplemente tomar en cuenta estos aspectos de bioquímica, que tenemos moléculas simples como son los monosacáridos, los ácidos grasos y los aminoácidos. Pero ¿qué pasa cuando juntamos muchos monosacáridos? Estamos transformando algo simple a algo compuesto y se pasan a llamar polisacáridos. De ácidos grasos pasamos a lípidos, algo compuesto, y de aminoácidos formamos proteínas. La unión de los simples nos dan compuestos, ¿ok? Y las otras dos son los ácidos nucleicos como el ADN y las vitaminas, tanto las liposolubles como las hidrosolubles, que igual son ya temas de bioquímica, que simplemente aquí es un pequeño recordatorio de saber que existen y que están presentes en las células. Ahora sí, entrando de lleno a la técnica de rutina, y no se preocupen por el tiempo. Haré lo posible por acabar lo más pronto posible para tampoco quitarles mucho tiempo, pero sin tampoco ir muy a las prisas. ¿Ok? Vamos a ir a nuestro tiempo debido, pero igual, sin extendernos tanto. Siempre intento que los cursos como tal que he dado con mis anteriores alumnos, siempre dar la información precisa. ¿Por qué? Porque yo sé que el libro es muy extenso. A veces a veces uno no tiene tiempo para estar leyendo el libro cuando tiene otras cosas como por ejemplo leer anatomía, que realmente son 2 materias mucho de leer. Y a veces uno tiene que sacrificar una por la otra para poder leer la diaria. Bueno, lo que yo intento con estas clases o cursos es simplemente acortar la información y solamente mostrar lo necesario, tanto para aprender como para poder pasar el examen y como tal tener una buena nota, al igual que un buen desempeño en la clase. Así que bueno, así por así decirlo, de manera masticada o entendible, la técnica de rutina HL se va a dividir en unos cuantos pasos sencillos. El primer paso es la aplicación. ¿Ok? ¿Qué es la técnica de rutina de HL? La técnica de rutina es la manera en cómo nosotros vamos a obtener como tal una muestra para poder estudiarla. ¿Ok? Digamos, yo quiero estudiar la piel. Tengo un paciente que tiene un lunar de dudosa apariencia. Quiero estudiarlo. ¿Ok? Vamos a quitarle esa parte de piel para tener nuestra muestra. Y ahora, ¿qué vamos a hacer con esta muestra? Con este pedazo de piel y la vamos a fijar. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano tiene un metabolismo que está todo el tiempo moviéndose y moviéndose.
Tenemos que evitar que ese metabolismo siga fluyendo y se quede en pausa. ¿Cómo? Fijándolo. ¿Cómo vamos a fijar este tejido para que se quede en pausa? Con una sustancia llamada formalina. Pero ojo, en el examen a veces este nombre lo cambian y le ponen formaldehído, pero tiene un porcentaje al 37%. ¿Por qué? Porque en el examen hay veces que me ha tocado, o incluso con becarios con los que he interactuado, que me muestran que les ponen 20%, 10%, 50%. ¿Por qué? Simplemente para confundir. Pero si gustan anotar, para poder fijar un tejido ocupamos una sustancia llamada formalina. Otro nombre con el cual se puede manejar es formaldehído al 37%. ¿Qué hacemos con esta aplicación? Vamos a abolir el metabolismo celular. ¿Qué significa esto? Se detiene. Ya no va a haber más metabolismo celular. Vamos a impedir la degradación enzimática de las células para que las células ya no se vayan degradando por el proceso de estrés al ya no estar en el cuerpo. Ya que, ¿qué pasa cuando retiramos este pedazo de piel del cuerpo? Le deja de llegar irrigación, sustancias, etcétera. Así que empieza a degradarse. Bueno, vamos a impedir esto. Como tal, la autólisis o la autodigestión se va a impedir. Se van a barrer las sales minerales y iones pequeños para que no sean algún tipo de problema a la hora de visualizar lo que es la imagen. Y por último, destruir microorganismos patógenos. Todo esto que no sea fuera de nuestro organismo, todo esto que no pertenezca a nuestro cuerpo se va a destruir para solamente estudiar el corte que queremos ver. El siguiente paso es la deshidratación. ¿Cómo se va a hacer? Con sustancias de alcohol. ¿Ok? Los alcoholes crecientes hay que irlos administrando hasta alcanzar una concentración de un 100% para transformar este tejido en algo hidrófobo. ¿Cómo uno se puede aprender esto? Bueno, cuando uno suele tomar alcohol, ¿qué es lo que suele pasar? Uno toma, digamos, una Tecate Light un fin de semana, ¿y qué le pasa a esa persona? Le da más sed. ¿Y qué hace? Sigue tomando alcohol y le empieza a dar más sed. ¿Por qué? Porque el alcohol produce deshidratación. ¿Ok? Es lo mismo que vamos a hacer con ese tejido. Le vamos a administrar alcohol hasta que se empiece a deshidratar por completo, alcance una concentración de 100% y se transforme en una sustancia hidrófoba. ¿Ok? Pasamos al aclarado. Para poder visualizar mejor el tejido hay que aclararlo. ¿Cómo? Con estas dos sustancias, sileno y tolueno. Siempre que las ponen de las manos, porque no puede ser solamente uno, tienen que ser los dos, sileno y tolueno, los cuales pueden interactuar con el alcohol y también con una sustancia llamada parafina. ¿Ok? La parafina, ¿qué es? En la siguiente diapositiva se los voy a mostrar, pero por ahora, fijación, deshidratación y aclarado. Así van los pasos, ¿ok? El primer paso es la fijación, el segundo la deshidratación y el tercero el aclarado. Oye, pero ¿cómo llevamos a cabo estos pasos? Mediante una máquina llamada histoquinete. Esta máquina que tenemos aquí, que tienen en el departamento de histología, aquí se pone el tejido, se le pica unos cuantos botones y esta máquina por sí sola va a llevar a cabo la fijación, la deshidratación y el aclarado. Después, esta muestra que tenemos que acaba ya de salir del histoquinete, vamos a incluirla en algo llamado parafina. Es una sustancia, por así decirlo, con una consistencia a la cera líquida. ¿Qué pasa cuando la cera líquida la dejamos por mucho tiempo en un ambiente externo? Se va endureciendo hasta formar la cera. Bueno, es lo mismo que pasa con nuestra muestra. Vamos a poner nuestra muestra dentro de la parafina líquida. Vamos a esperar a que se haga sólida. Sacamos este bloque y lo vamos a llevar a este aparato llamado microtomo. Este microtomo va a llevar a cabo el quinto y último paso llamado microtomía. ¿Ok? La microtomía es como tal usado por el microtomo para rebanar el cubo de parafina. ¿Y cómo es que se hace? Este bloque se coloca aquí y eso se le empieza a dar vueltas y vueltas y vueltas. Y la manera en cómo lo va a ir cortando es como si fueran cortes de jamón que te dan, por así decirlo, una carnicería del H-E-B. Bueno, va a ir dando rebanadas y rebanadas y poco a poco en cada rebanada vamos a ir teniendo pedazos de nuestra muestra. Y ahora sí, el paso más esencial, la tinción. Una vez que ya tenemos nuestra muestra en parafina con todos los procesos anteriormente mencionados,
se va a llevar a cabo la tinción. En la tinción utilizamos dos sustancias que son las de rutina, que es el H y la E. Esa es la abreviación. El nombre completo es hematoxilina y eosina. ¿Qué va a ser la hematoxilina? Va a tener todo de manera basófila, de color azul, y la eosina va a tener todo de manera acidófila, de color rosa. La hematoxilina va a tener función en el aspecto intracelular, dentro de la célula, como extracelular, fuera de la célula. ¿Qué va a tener dentro de la célula? Va a tener tanto el núcleo, el nucleolo y el retículo endoplásmico rugoso. Por ahora nada más vamos a llamarlo el REO. Pero ¿qué va a tener de manera extracelular? Tanto GAGs como proteoglucanos. Los GAGs son glucosaminoglucanos, estos que vimos en bioquímica. Ok, esto es lo que tiñe la hematoxilina, de manera basófila, de color azul. Pero la eosina tiñe de manera acidófila, de manera rosa. Tiñe dentro de la célula tanto el citoplasma, las mitocondrias, lisosomas, gránulos proteicos y el REL, es la contraparte del REL. Ese es el retículo endoplásmico liso. Si gusten nada más véanlo como el que termina con la R, es hematoxilina, y el que termina con la L, SD, eosina. Y de manera extracelular, fuera de la célula, va a tener fibras, tanto de colágeno como elásticas. Todo esto igual, se ve con el paso del curso. Yo haré lo posible para que se pueda entender de la mejor manera posible, o incluso si hay que alargar la clase, se va haciendo. No hay problema, porque al final de cuentas, el chiste de este curso es que no tengan ninguna duda y puedan llegar a su clase ya con toda la información necesaria. Y bueno, la tinción tiene un efecto secundario, por así decirlo, y es que se van a perder ciertas sustancias. Se va a perder tanto el glucógeno, los proteoglucanos, los GAGs y componentes solubles, al igual que lípidos. Pero oye, me mencionaste que también tenía los GAGs y proteoglucanos. Sí, los tiene, pero no como tal la sustancia, sino el lugar en donde estaban, ya que la tinción hace que todo esto se barra, se destruya, y este va a tener el lugar en donde estos estaban, donde anteriormente estaban antes de que fueran destruidos. Pero esto es lo que se va perdiendo con la tinción. Podemos ver a manera como la correlación con la hematoxilina y la eosina. Pero ojo, dijimos que la hematoxilina tiñe ciertas cosas y la eosina tiñe otras, pero ¿y si quiero yo ver todo? Si yo quiero ver tanto el núcleo, pero al igual quiero ver el citoplasma, ¿cómo le puedo hacer? Bueno, hubo una persona que se hizo esta misma pregunta igual que nosotros y dijo, ¿qué pasa si primero sumerjo mi tejido en hematoxilina y lo saco, espero a que seque y luego lo paso a la eosina? Lo saco, espero a que seque. ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, al igual que los colores se van a juntar y va a dar ese color, un color morado. Esta es la coloración de H y O. Aquí podemos visualizar, por ejemplo, aquí se ven los núcleos, pero no se ve el citoplasma. Pero aquí sí se ve el citoplasma, pero no se ven los núcleos. ¿Qué pasó aquí? Aquí puedo ver tanto el núcleo como el citoplasma, como el REL, etcétera. Así que esta es la tinción de rutina, el H y el E. Así de manera rápida, esta diapositiva se la quité a mi profesor de patología. Así que bueno, me gustó mucho y la vamos a utilizar. Como tal, los primeros pasos, recordarlos, que bueno, como tal es todo esto que vimos, pero aquí de manera más rápida. Tenemos tanto lo que es todo esto de la aplicación, la deshidratación, la inclusión, bueno, todo esto recuerden, se va a llevar a cabo en el histoquinete. El histoquinete es esta máquina donde se va a llevar a cabo los primeros tres pasos. Después pasamos a la inclusión en parafina, que vean cómo se contienen los bloques de cera, para llevar al quinto paso, que es la microtomía con el microtomo. Ponemos aquí, se van rebanando y obteniendo estas láminas de jamón. Después, este se va a poner en lo que es un aparato donde se va a empezar a teñir. Bueno, ese es el refrigerador donde se guarda, pero se va a empezar a teñir tanto de hematoxilina como de eosina. Se colocan los cristales para la visualización con el microscopio, las platinas como tal, y ya podremos estar observando como tal, pues bueno, nuestro tejido. Esta imagen que aparece en el rostro de una naranja, yo admito que al principio la vi y dije, ¿por qué la pusieron?
Bueno, lo que intenta mostrar esta imagen es que si nosotros cortamos cierta zona de la naranja, veremos cierta parte de la misma. Si cortamos aquí, veremos esta región de la naranja. Pero ¿qué pasa si cortamos en el centro? Veremos todo esto. Es lo mismo que pasa con la histología. Dependiendo del corte que hagamos, es lo que vamos a ir visualizando. En este, imagínense que eso es un corte histológico. Si yo quisiera estudiar esta naranja, ¿cuál sería el mejor corte para estudiar? Este no puedo visualizar mucho, pero en este puedo visualizar tanto la rodaja de naranja, también la corteza, al igual que las semillas. Así que en este puedo obtener mucha más información que en este. Es lo mismo que pasa con esta fotografía. Veámoslo ahora con un ejemplo de libro. Tenemos lo que es un glomérulo del riñón. En este glomérulo lo podemos ver igual que en la naranja. En este aspecto, aquí casi no puedo visualizar nada del glomérulo, más que un pequeño capilar. Pero ¿qué pasa si me voy a estas imágenes? En estas imágenes puedo visualizar todo lo que es el conjunto glomerular con los vasos sanguíneos, las células, etcétera. Es lo mismo que pasa con la histología. Habrá cortes donde podremos visualizar más que en otros. Ya vamos a la mitad del tema. Pero bueno, la técnica de rutina de Chie ya la hemos terminado y ya nada más me falta mencionar lo que es la microscopía. Y bueno, de la microscopía será rápido. Tenemos lo que es tanto la microscopía de luz de campo claro como la de campo oscuro. El microscopio es este aparato que utilizamos para visualizar los tejidos. Es, por así decirlo, la manera en cómo vamos a ver el cuerpo humano de manera microscópica. Y bueno, la microscopía de luz de campo claro utilizamos el fijador de formalina, el anteriormente mencionado. Tenemos componentes tanto ópticos como mecánicos. Y bueno, todo esto lo vamos a ir viendo. Como tal, esta es la imagen que se va a manejar el microscopio. Y bueno, veremos que el microscopio posee tanto un ocular, donde ponemos como tal el globo ocular para poder visualizar lo que es el tejido. También tenemos lo que es el tubo, donde va a pasar toda esta imagen, el tornillo macrométrico, micrométrico, etcétera. Hay muchas partes del microscopio. ¿Cuáles quiero que se aprendan como tal? Quiero que se aprendan tanto el ocular, que es donde ponemos el globo ocular, nuestro ojo, también lo que es el revólver, que es esta parte del microscopio que va a estar dando vueltas como un revólver de un arma. Los objetivos, que tienen diferentes tipos de aumentos, tanto de 20, 40 o incluso hasta de 100, se manejan de diferentes aumentos. También lo que es el aspecto de lo que es el diafragma y la platina y la fuente de iluminación. ¿Por qué? En el examen, a veces suelen poner esta misma imagen del microscopio, pero ¿qué hacen? Van a quitar las palabras con blanco y nada más le van a señalar, por así decirlo, esta zona. Y le van a mencionar cómo se llama esta zona. Y le van a poner todo lo inciso A, inciso B, inciso C, inciso B. Y ustedes van a poner, esta región se llama revólver. Ok. ¿Y este cómo se llama? Objetivo. Y esta región donde se sostiene es la base. Bueno, así es la manera en cómo se puede llegar a preguntar esta imagen. Y bueno, los objetivos simplemente funcionan para poder captar la luz que se va a ir atravesando de la muestra y es el encargado de percibir la resolución de la muestra, como tal de la imagen que se va a ir llevando. La fuente de iluminación es esta que va a soltar la luz como tal hacia el ojo ocular, que va a ir atravesando todo lo que es tanto el tejido, el objetivo, toda esta porción del microscopio hasta llegar al ojo de nosotros, al globo ocular. De esta imagen no hay mucho que mencionar, solamente ese es el aparato que vamos a ir utilizando con el cual vamos a ir viendo todos los tejidos. Y pues bueno, nada más para que se dé una idea de cómo es lo que utilizamos, cómo la manera en que se pudiera llegar a preguntar, tanto en su primera clase como en algún pequeño examen que le lleguen a poner. Y bueno, mencionamos que tenemos una microscopía de luz de campo claro, sería esta, donde podemos visualizar tanto lo que son las pequeñas células con su citoplasma y todo el espacio extracelular. Todo con una tinción de H y Y. ¿Ok? Estas células se llaman plasmocitos.
Son células importantes en el aspecto del sistema inmune, ya que forman los anticuerpos. ¿Y cómo sé que son plasmocitos? Porque llegando al tema, se les menciona que los plasmocitos, su núcleo como tal, se divide como si fueran en el aspecto de una galleta de chispa de chocolate. Si pueden ver aquí esta célula, ven cómo el núcleo está dispuesto en varios lugares, como si fuera una galleta de cookies, por así decirlo. Hay unos que dicen que se manejan como si fuera un reloj analógico, de que con la manecilla del reloj, pero digamos que a mí me gusta más el de las galletas de chocolate. Y esta es una de luz de campo oscuro. ¿Cuál es la diferencia? Aquí estamos utilizando una fuente de iluminación externa, pero aquí solamente estamos viendo la luz que la membrana plasmática de la célula produce por sí sola. Nosotros vamos a estarnos guiando más por esta de aquí a la izquierda. Tanto primer, segundo, tercer y cuarto parcial utilizaremos esto. En cuanto a microscopías, esto ya es un poco más de, bueno, de teoría como tal, que hay nada más que mencionar. Tenemos la microscopía de fluorescencia, la microscopía confocal y la microscopía electrónica. Intentaré hacer algo rápido. Como quiera, esto ya se verá mucho mejor en lo que ya sea la primera clase oficial. Pero simplemente mencionar que tenemos una microscopía donde utilizamos material fluorescente, como se dice, que hace que brille como tal de manera verde, de color verde. Y tenemos una microscopía confocal. La confocal hace exactamente lo mismo que la fluorescente, pero digamos que esta nada más identifica cortes como la fibra muscular, a comparación de la fluorescencia que no puede hacer esto. Así que utilizamos otro tipo de microscopía que digamos que hace un efecto parecido, pero nada más con cierto corte. Y tenemos una microscopía electrónica. La microscopía electrónica, que esta sí hablará un poco más, utiliza cortes congelados, ¿ok? ¿Cómo se ve una microscopía electrónica? Bueno, tenemos estas cuatro. Este, si pueden escribirlo, ¿cuál creen que sea? Si se ve de esta manera verde, como si fuera de una fiesta así de luces. Bueno, en lo que lo escriben, tenemos tanto esta, que se ve de color verde brilloso como tal. Bueno, esta como tal es la microscopía de fluorescencia. Tenemos también la microscopía confocal, que eso es una fibra muscular de un ratón. Y tenemos estos dos, que son las microscopías electrónicas. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Que en una utilizamos un formato 2D, dos dimensiones, y en otro utilizamos un formato 3D, de tres dimensiones. Así que tenemos estas cuatro, tanto de fluorescencia, confocal, transmisión, y la de transmisión se divide tanto, pues bueno, perdón, tenemos tanto la electrónica que se divide en estas dos, tanto la 2D como la 3D, dos dimensiones como de tres dimensiones. Dije transmisión porque estas dos tienen un diferente nombre. Son electrónicas, sí, pero la de dos dimensiones se dice que es una microscopía electrónica de transmisión. Y la 3D se le menciona que es una microscopía electrónica de barrido. ¿Qué son estas dos? Tanto la de transmisión como la de barrido. Solamente saber eso, que son una escala de grises y se maneja tanto en dos dimensiones como en tres dimensiones. Y son estas dos como tal. Tenemos también tinciones que se van ahí mencionando, por así decirlo, tenemos tanto esta tinción llamada de paz, la reacción de ácido periódico de Schiff. Este es el nombre de esta tinción. Se parece mucho a la de H y Y, pero tiene unas pequeñas diferencias, que es que esta sí tiñe lo que es carbohidratos, glucógeno, gas, glutanos, etcétera, en vez de destruirlos. Tenemos tanto el PAS, también tenemos lo que es, pues bueno, este método llamado criofractura. Esta manera en la que hacemos esta microscopía es que en vez de hacer todo este proceso de histoquinete, donde tenemos que detener el metabolismo, destruirlo, etcétera, pausarlo, teñirlo, fijarlo, ¿qué hacemos? Agarramos el tejido y lo congelamos directamente. Y uno se preguntará, oye, ¿y por qué no hacemos esto mejor en vez del otro que es más tedioso y tardado? Porque este proceso de criofractura
no suele ser mucho para estudiar, suele ser más, por ejemplo, para operaciones. Digamos que estamos en una operación y tenemos que quitar un cáncer de, no sé, intestino delgado. Quitamos cierta porción del intestino delgado y antes de cerrar el cuerpo tenemos que visualizar que ya no haya cáncer. ¿Qué hacemos? Cortamos una pequeña región, la mandamos a lo que es patología o histología, hacen este proceso de criofractura y van a visualizar el corte y van a decir, ¿sabes qué? Sí, ya no hay nada de cáncer, ya puedes cerrar. Perfecto. Pero ¿qué pasa con este corte? No suele durar mucho tiempo, solamente es un proceso de que rápido a comparación de este, que este lo podemos mantener hasta por meses de estudio sin ningún problema. Y pues bueno, como tal, estas son de que pequeñas cosas que se utilizan. Tenemos tinciones que voy a mencionar así rápido para que tampoco sea mucha información. Tenemos lo que es el PAS, reacción de ácido periódico de Schiff. Tenemos también, bueno, así es como se observa. Tenemos estas dos. En esta es H y E, pero en esta es paz. ¿Qué es lo que estamos viendo de diferencia? Que en la de paz podemos visualizar lo que es grupos aminoglutanos que están en esta zona, como una pequeña región aquí llamada lámina basal, que igual se irá viendo con el paso de los temas. Tenemos también lo que es la peroxidasa de rábano, que se utiliza mucho en lo que es la microscopía de fluorescencia. Es este fijador como tal. El tricómico de Masón, que tiene tres colores importantes, que es tanto el rojo, el azul y el negro. Y este es un corte de corazón, donde podemos ver tanto el miocardio el, como el epicardio, todo eso. Y bueno, aquí utilizamos lo que es el tricómico de Masón. Tricómico, ¿por qué? Porque utiliza tres colores. Se ve de tres maneras diferentes. Tenemos la tinción de orceína y resorcina fuchsina, que se utiliza para las fibras elásticas. Como tal, esto es más para que sea una idea de las tinciones que se van a ir viendo con el paso del curso. De oceína se ve de color rojizo o cobrizo y resocina fuchsina de color morado. Pero ambas tienen la misma función de teñir ciertas fibras. La tinción de Wright-Williamson, que se utiliza en lo que son protosanguíneos en el tejido de sangre como tal, para poder ver las células hematopoyéticas como las células blancas. El tricómico de Mallory-Asa, otra tinción que utiliza tres colores como tal. Aquí es tanto el azul, el rojo y el naranja. E igual, son pequeñas tinciones que tal vez el tricómico de Mallory Asa y el tricómico de Masón no sean muy frecuentes en el libro, pero hay que tenerlos en cuenta, porque en ciertos parciales se les va a ir mencionando y nada más para que los tengan en cuenta, porque a histología le gusta preguntar mucho sobre las tinciones. Como tal, las importantes H y E, también la de paz, o incluso la de azul de turbidina, oceína y resocina fuchsina, y por último, Wright-Vigencia. Pero igual, habrán unas tres, cuatro, incluso cinco tensiones que nada más se verán en una sola imagen. Y yo en su momento les voy a decir, ¿saben qué? Anótenlo, porque es importante. Tenemos la impregnación agéntica, que utiliza colores grises, ya que utiliza lo que es la plata. Podemos ver impregnación agéntica, la que es de color gris. Azul de toluidina, igual se ve todo azulado. Este es para tejidos nerviosos, se utiliza mucho para lo que es tejido neuronal o incluso para tener mastocitos. Por ejemplo, este es el neurópilo, todo esto es región neuronal. Y pues bueno, ya por último es simplemente un pequeño mini examen que pues si gustan de que apoyarme para responder. Estoy en un momento. Ahora sí, pues bueno, esto ya es lo último que vamos a ver, que simplemente son preguntas. Por ejemplo, equipo donde se va a llevar a cabo la deshidratación de los tejidos. Tenemos tanto el inciso A, que es el histoquinete, el inciso B, que es la microtomía, y el inciso C, que es el microscopio. ¿Algún valiente que guste responder?
Muy bien, Brista. Sí. El inciso A es el histoquinete. En la microtomía llevamos lo que es, lo llevamos en el microtomo, que es esta parte donde rebanamos el tejido. Y en el microscopio simplemente visualizamos lo que es el tejido. Pero este paso de lo que es la fijación y la deshidratación de, como tal, del tejido de nuestra muestra se lleva a cabo en lo que es el histoquinete. La siguiente. Tal vez no les hablé mucho de lo que es la peroxidasa de rábano, pero sí les hablé de los fluorocromos, de este proceso de fluorescencia. Tenemos estos cuatro. Tenemos tanto lo que es esta microscopía en blanco y negro, al igual que esta, donde aquí usamos 2 dimensiones y 3 dimensiones, y estas dos, uno que es confocal y otro que es, pues bueno, le diría la respuesta, pero pues mejor se las digo, simplemente porque la verdad el propio nombre ya lo dice, de fluorescencia. Bueno, esta microscopía como tal, que es la de fluorescencia, utiliza fluorocromos, como su nombre lo dice. Recuerden ese nombre, fluorescencia. Recuerden esas fiestas fluorescentes donde se puede ver de color verde de que la gente pinta y todo. Bueno, es esta, la microscopía de fluorescencia. ¿Ok? Fluorocromos, es el inciso C. Tenemos también esta, que igual, tal vez no recalcamos mucho, pero vamos a decirlo rápidamente. Esta imagen, ¿ustedes cómo la ven? ¿De 2 dimensiones o de 3 dimensiones? ¿Es una imagen 2D o 3D? Bueno, esta imagen es de 3 dimensiones. Uno puede ver cómo las imágenes casi parecen salirse del corte. A esto se le llama 3D. A comparación de la otra, que es esta, que se ve todo plano, como un videojuego 2D, por así decirlo. Esta es una 3D y luego nos van a decir, ¿y cómo se llama? ¿De transmisión o de barrida? Las microscopías de transmisión son las que manejan el 2D, ¿ok? Y la microscopía de barrido son las que manejan el 3D. Igual, todo esto se va a ir viendo de que con lo que es el paso del curso, no se preocupen si por el momento no lo llegan a comprender como tal, quiero que vean más o menos las generalidades, cómo pueden llegar a hacer las preguntas, si llegan a tener algún tipo de confusión, aquí se va a ir de que recalcando. Pero como tal, estas preguntas que estoy mostrando son preguntas que vinieron en un final, que es la recopilación de preguntas, y así de la manera en cómo los pone. Por ejemplo, señala la tinción de rutina de H y E. Todas vimos todas muy rápido, pero por ejemplo, la tinción de rutina de H y E, dijimos que la hematoxilina es la de color azul y la eosina es la de color rosa. Cuando juntamos estos dos colores, por así decirlo, el azul y el rojo, ¿qué color nos da? El color morado. Esta es la tinción de rutina de H y E. Así se las voy a mencionar rápido. Esta es la de Gruait y Giemsia en un frotis sanguíneo. Esta es la impregnación argéntica de color gris y esta es la de azul de toluidina en un tejido nervioso. Aquí sería el inciso B. Y bueno, esto igual, esto no lo vimos, esta es una pregunta trampa que pongo siempre, pero quiero ver si alguien la puede intentar sacar. Una vez un alumno mío de hace 2 semestres la pudo sacar y pues bueno, quiero ver si en eso también se puede. ¿Alguien de aquí pudiera decirme cuál de estas tres es una célula plana? Una célula plana o alargada. Tenemos células tanto cúbicas, cilíndricas y planas. Así sin miedo. Ah, veo, sé. No pasa nada si se equivocan. Solamente es para ver. Sí, él lo sé. Exactamente. Bueno, así como se ve esta pregunta y sin siquiera haberla estudiado o haberlo visto, así son las preguntas en histología. Esto es algo cilíndrico, el núcleo está redondo y citoplasma también. Esto es algo cúbico, casi no se ve, pero así es como se mencionan, cúbicas. Y esta célula totalmente alargada y plana, esta es la que tiene morfología plana y esta es la respuesta que pusieron en el anterior semestre.
Y eso sería todo. Como tal, una disculpa si no me presenté al inicio. Supongo que fueron los nervios o que llevo todas estas vacaciones que no había tocado medicina nuevamente. Pues bueno, como tal, mi nombre es Miguel Ángel Monarres. Soy compañero suyo de 10º semestre. La razón por la que doy histología es porque es una materia que realmente me fascinó cuando la llegué a ver. A mí me asustó mucho anatomía e histología. Para mí fue como esa manera para poder salir como de ese ambiente, para poder relajarme, por así decirlo, y ver cosas nuevas, porque el libro está muy bonito, los doctores son muy amables, los becarios son excelentes, y poder interactuar con la gente, no lo sé, es como que algo que realmente se me quedó muy marcado y muy plasmado. Eh, en cuanto a un currículum, por así decirlo mío, digamos que a mi gusto, histología para mí fue algo que realmente disfruté mucho. Lo llevé con la doctora Odila. Espero a alguien le toque, muy buena, si no los demás doctores igual son excelentes. Conozco a la mayoría. En la generación fui uno de los 3 mejores con lo que es el promedio, sacando, por así decirlo, casi calificaciones perfectas en los finales o en los exámenes. Y más o menos sé cómo se maneja el departamento, ya que tengo compañeros que siguen ahí como becarios y más o menos he visto cómo han movido los exámenes, los bancos de preguntas. Tengo ciertos exámenes conmigo que igual los he estado estudiando y repasando. En el aspecto de dar clases, llevo casi más de 2 años dando clases, hasta 3. Hubo un tiempo que me tomé un pequeño descanso por las clases que se complicaron en cierto semestre, pero igual. Vuelvo para hacer lo mismo, apoyar a mis compañeros, que igual, tal vez estoy en un semestre más avanzado, pero no significa que haya una diferencia entre nosotros. Somos compañeros de la misma carrera, tenemos un mismo objetivo que es ser médicos y quiero facilitar lo que es esta materia para que la puedan llevar de una manera en la que la puedan disfrutar, puedan realmente entenderla sin mucha complicación. Y pues bueno, que cualquier duda que lleguen a tener, ya sea de algún tema, de la materia o incluso de algunas otras materias como anatomía o alguna otra materia que les vayan a poner en segundo semestre, sin problema me pueden contactar y se puede hablar. Y pues bueno, como tal, esta es una clase inductiva. Son las pequeñas generalidades del primer tema. Mañana veremos un tema que es el de células hematopoyéticas. Esto es un poco más para que, digamos, les interese un poco la histología. Hablan todo esto que uno ocupa para poder ir entendiendo lo que es una biometría hemática, por así decirlo. Así que bueno, sí, células hematopoyéticas, si no me recuerdo. Si no, como quiera, y les aviso por el grupo qué tema al final se decidió entre las asesorías. Pero sí, miren, no nos tomó mucho tiempo. Acabamos incluso un poco antes. Pues bueno, así es más o menos la manera en cómo doy clases. Intento ser preciso, rápido con lo que es. A manera de inductivo, me salté algunas cuantas cositas para que no se vea tan tedioso. Como quiera, apenas vamos a iniciar lo que es la primera semana. Y en la primera semana, como uno dice, semana de chocolate, así que no se preocupen. Es la presentación del grupo y todo eso, la manera en cómo se van a ir manejando los horarios en el aspecto semestral se van a ir mencionando, al igual que exámenes, pero por ahora simplemente para que se dé una idea. ¿Qué es la histología? ¿Cómo va a ser su materia en todo lo largo del semestre? Espero les guste el color rosa como a mí para que les guste el libro. Y pues bueno, simplemente quiero desearles lo mejor. Pues si es que no llegan a entrar mañana y si se llegan a quedar, estará perfecto. Créanme que haré todo lo posible para jamás decepcionarlos. Soy muy dedicado como tal con lo que hago y pues bueno, intento siempre demostrarlo y si no, pues nos podemos seguir viendo en lo que es la universidad. Me pueden encontrar ya sea por los pasillos del Polivalente o de Plaza Central, ahí suelo andar, o de vez en cuando en el departamento de anatomía, ahí ando como investigador. Y pues bueno, igual a veces ando por histología de vez en cuando saludando. Conozco a muchos compañeros de por ahí, pues bueno, esperemos podernos seguir conociendo. Mi nombre es Miguel Ángel Monarres. Pueden seguirme en redes sociales si gustan, podemos seguir platicando. Y pues bueno, espero verlos mañana. No sé si alguien tiene alguna duda antes de terminar lo que es la reunión.
en la cancha. Ah, ¿qué tal, Iker? Compañero mío de karate. Bueno, si no hay dudas por el momento, pues sería todo. Muchísimas gracias.